Una ceremonia excepcional se celebró en Roma el 1 de mayo de 2011, la beatificación de Juan Pablo II. Ningún santo ha sido visto en persona o en televisión por tantos millones de hombres y mujeres. Popular y querido en todo el orbe, fue un ejemplo de virtudes. Viajero incansable, llevó el Evangelio a casi todos los países del mundo. Defendió los derechos humanos, protegió a los pobres, resistió a los poderosos, conservó la fe. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. Esa fue su divisa. ...1978 fue el año de los 3 papas. Pablo VI, que murió en agosto, Juan Pablo I, que falleció en septiembre, y Juan Pablo II, que introduciría a la Iglesia en el tercer milenio y la dirigiría hasta su muerte en 2005. 16 de octubre de 1978. Habemus Papam. El mundo asiste atónito a la elección de un papa venido de un país comunista. Cardinalem Wojtyła. Al año siguiente, multitudes entusiastas acogen a Juan Pablo II en Polonia. Nace el sindicato Libre Solidaridad. En Moscú saltan las alarmas. El asesinato del Papa era pues una cosa muy conveniente para la Unión Soviética y para el movimiento comunista mundial. Por eso fue encargado. Esa historia la vivió muy de cerca en 1981 el doctor Navarro Valls, portavoz de Juan Pablo II durante 22 años. El atentado fue brutal y el Papa pudo haber muerto, claramente. Pero al día siguiente él recordó que aquel día era el 13 de mayo, aniversario de la Virgen de Fátima. Y entonces fue cuando él pidió que le trajeran el texto del tercer secreto de Fátima y él atribuía a una intercesión de la Virgen el hecho de que no murió. Aquel atentado había sido profetizado. Juan Pablo II se reconoció en el obispo vestido de blanco, que muere en la visión de 1917. Una mano disparó, dijo, y otra mano materna desvió la bala. Después, como agradecimiento, Juan Pablo II envió la bala, que se puso en la corona de la Virgen de Fátima y se puede ver muy bien. Desde luego él estaba convencido, no solo lo pensaba, sino que estaba persuadido de que realmente la Virgen le había salvado la vida. Algún año después fue a visitar a Elia Chá a la cárcel. La actitud de Elia Chá fue muy curiosa, dejó desconcertado al mismo Papa que me lo comentó aquella noche, cenando. Elia Chá no le pidió perdón al Papa, sino su tema era: yo quería matarte, tú tenías que haber muerto, explícame el tercer secreto de Fátima, porque si eso es verdad, llegó a decir, entonces yo soy un peón en las manos de Dios, simplemente he cumplido un designio de Dios. El Vaticano no ofreció la versión oficial de la tercera parte del secreto de Fátima, hasta casi 20 años después. Lo hizo en el curso de una rueda de prensa el 26 de junio del año 2000. Estaban presentes Joaquín Navarro Valls, portavoz de la Santa Sede, el arzobispo Bertone y Joseph Ratzinger. La Madre del Signore ha comunicado Quienes hasta entonces murmuraban que el Vaticano ocultaba algo, alegaban ahora que no se reveló todo el secreto. Para evitar cualquier mala interpretación, tomamos los originales escritos a mano, a lápiz, se fotocopió y luego se dio la traducción oficial, pero acompañada de la fotocopia del original. Juan Pablo II eligió nada menos que al cardenal Ratzinger para explicar de qué se trataba.
el texto original de la tercera parte del secreto de Fátima. La idea no se ha dado todo, es ridícula, son fantasías. Me atengo exclusivamente a los hechos porque los conozco. En 1982, Juan Pablo II va a Fátima a agradecer a la Virgen el haberle salvado la vida. En la capilla de las apariciones hace la consagración del mundo y de Rusia pedida por ella. Pero Sor Lucía avisa, no es válida, como las anteriores veces, por no haberse hecho en unión con el episcopado mundial. El Papa lo intentará de nuevo el 25 de marzo de 1984. Juan Pablo quiso hacer la consagración en San Pedro, pidiéndole antes a todos los obispos del mundo que se unieran a él, al menos espiritualmente. Algunos vinieron, quien no pudo venir se unió espiritualmente. De un modo especial te confiamos y consagramos aquellos individuos y naciones que particularmente necesitan ser confiados y consagrados. De la guerra nuclear, de la incalculable autodestrucción, de todo tipo de guerra, libéranos. De los pecados en contra de la vida del hombre desde su inicio, libéranos. Después de la consagración, al día siguiente, él envió un mensaje a Sor Lucia, pidiéndole, ¿ha visto usted en televisión esto? Sí. Está hecha, se ha hecho de acuerdo con lo que usted recuerda que la Virgen pidió, y Sor Lucía contestó, sí. Sor Lucía hizo un comentario. Dijo que si la consagración de 1984 no se hubiese hecho, hubiéramos tenido una guerra nuclear. Eso dijo. Esa consagración al corazón inmaculado de María generó cambios históricos trascendentales. Algunos se mantuvieron en secreto. El Ejército Rojo se preparaba para la invasión de toda Europa. Había documentos sobre estos preparativos para una tercera guerra mundial. Un oficial polaco logró entregarlos a la OTAN. Juan Pablo II estaba en contacto con el presidente Reagan. Ellos se enteraron de ese peligro inminente de una tercera guerra mundial. Coincidencia o no, poco después de la consagración, el 13 de mayo, aniversario de Fátima, estalla el polvorín de misiles nucleares de la flota soviética. Esa explosión forzó a la Unión Soviética a sentarse a negociar y a reconocer que tenía que llegar a algunos acuerdos con Occidente, aunque no la beneficiaban realmente. Un sacerdote católico de origen español, párroco en San Petersburgo, ha presenciado la transformación de Rusia. Desde el año 84, cuando Juan Pablo II hace la consagración, pues en Rusia a los pocos meses empieza a haber unos cambios bastante importantes. En esencia, empieza la perestroika y la glasnost de Gorbachev. Glasnost quiere decir cambio, pero significa también conversión. Y entonces se concede libertad religiosa, y así hasta llegar a aquel momento simbólico de la caída del muro de Berlín. Estos sucesos llevaron al mayor cambio político del siglo XX con la caída del muro de Berlín. Uno de sus fragmentos lo encontramos en Fátima con estas palabras de Juan Pablo II. Gracias, celeste pastora, por haber guiado a los pueblos con maternal cariño a la libertad. Así de repente, el hundimiento de la Unión Soviética, casi como un milagro. Todo el mundo quedó sorprendido. Y también esto conecta históricamente con el cumplimiento de la petición de la Virgen. No se puede ver esto como una prueba científica, pero es notable la cantidad de coincidencias entre estas dos historias, la historia del siglo XX y la historia de Fátima.
Naturalmente, quien no razona dentro del ámbito de la fe, esta hipótesis es pintoresca, ¿no? Es inexplicable de algún modo. Para mí, el doble milagro es, uno, los cambios que cambiaron la vida de centenares de millones de personas. Segundo, sin derramamiento de una gota de sangre. Esto sí que es un milagro increíble. Hemos visto desaparecer ese peligro de destrucción nuclear de la humanidad y ha ocurrido como menos nos esperábamos. Además, también las fechas son simbólicas. Por ejemplo, el acuerdo sobre el control del desarrollo de armas nucleares entre Reagan y Gorbachev se firmó el día de la fiesta de la Inmaculada, el 8 de diciembre de 1987. Después, la disolución de la Unión Soviética, ratificada por el pacto llamado de Bialowieza en 1991, también se firmó el 8 de diciembre. Son muestras claras de la intervención de la señora. Juan Pablo II relacionó la caída del comunismo con Fátima, entre otras cosas, porque el comunismo no representaba para él un mero sistema político, económico y social, sino que tenía una dimensión espiritual. Y como lo dijo bien Pío XI, fue la mayor herejía de todos los tiempos. Tuvo una dimensión espiritual, y por lo tanto la lucha era espiritual también, y Fátima fue la victoria sobre el comunismo. ¿Cuántas personas han rezado por la caída del comunismo, alentadas por la Virgen? Y ha caído. Yo también estoy convencido de esto, y es también un regalo de la Señora, un don de la oración a Nuestra Señora. No estaba nada claro que el comunismo estuviera a punto de caer, pero cayó, y el mundo ha cambiado. Al parecer, a lo largo del siglo XX se han cumplido varias predicciones de la Virgen de Fátima. Pero la profecía, Rusia se convertirá, ¿ha ocurrido ya? Ya ocurrió. Se convirtió de la situación en que cayó en octubre de 1917, de un ateísmo comunista militante y de su propaganda para dominar el mundo por medio de la mentira y la falsedad, y de eliminar la cristiandad de la faz de la tierra. Eso debía tener orígenes diabólicos, porque ningún humano era capaz de pensar de ese modo. Yo entiendo que la promesa de la Virgen Rusia se convertirá, ya se ha cumplido en ciertos sentidos, y eso los que mejor lo atestiguan son, por ejemplo, mis parroquianos, ¿no? Que hace pues 30 años, en el 84, no podían ir a la iglesia, no podían ir a ningún sitio. Yo querría señalar que es muy importante decir que se ha cumplido para dar gracias. Sor Lucía, en respuesta a una carta de 1981 del cardenal Caffarra, reveló que la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás se librará en el campo del matrimonio y de la familia. Esta batalla se inició en 1917. Tras la revolución, Lenin decretó el divorcio libre y el aborto gratuito. Hoy, paradójicamente, Rusia se presenta como defensora del matrimonio y de la familia frente a la ideología de género. Nuestro gobierno dice, queremos apoyar a las familias, y hacen magníficos programas para ayudar a la gente a tener más hijos. Sorprende que cuando por el mundo se extiende esa propaganda de la ideología de género, Rusia dice, nosotros no les seguiremos. Eso es una alocada destrucción de la humanidad. ¿No suena eso exagerado? Se lo preguntamos a un directivo del Instituto de Estudios Estratégicos de Moscú. Ahora, la abrumadora mayoría del pueblo ruso apoya esta postura. Desde luego, para nosotros es imposible legalizar el llamado matrimonio gay. Eso no es un matrimonio.
Y hemos de ser muy firmes en esto, porque si venciera el lobby gay, eso supondría el principio del fin de la vida de familia en todas las sociedades. Rusia es una nación pro familia. En 1989 cae el muro de Berlín y en 1991 el Imperio Soviético se desintegra en 15 repúblicas independientes. El comunismo había caído. ¿Quedaba algún otro peligro? Sí. Juan Pablo II lo veía en el materialismo y el relativismo de Occidente. Su respuesta fue la nueva evangelización.